Salvación mía y Dios mío.
Señor de los cielos, esta noche, Señor, en tus manos entregamos nuestra vida. Sabemos que tú encaminarás a los humildes por el camino del bien.
Él enseñará a los pecadores el camino, y todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y tus testimonios. En esta noche alabamos tu nombre, te damos gracias, reconociendo que tú eres único, que tú eres Dios, que tú eres verdad, Señor. Y te pedimos que sigas en este lugar llenándonos con tu presencia. Pongo delante de ti mi vida, Señor, para que seas tú hablando a través de mi vida. Que uses, Señor, mi vida para hablar, Señor, tu palabra. Que salga solo de mi boca, Señor, la palabra que está escrita, Señor, para que sea Dios de los cielos haciendo lo que tiene que hacer, porque dices tú, Señor, que envías tu palabra para hacer la obra que tú has querido, Señor. Que esta palabra llene la vida de tus hijos, Señor, y los reconforte. Te pido que sigas con nosotros, llenándonos con tu Santo Espíritu, que respaldes nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 22, verso 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a las que están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, a la boda. Fueron llenos de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba con el vestido adecuado, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces él les dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Te bendecimos, Señor, te damos gracias que tu palabra, Señor, nos hables a nuestro corazón y a nuestras vidas. Te damos alabanza y exaltación y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que Mateo nos presenta en esta noche es nuevamente un reflejo, digamos, o una comparación que el Señor hace de su reino. Por eso cuando apenas el Señor habla, dice: el reino de los cielos es semejante. Él siempre comparó el reino de los cielos en varias oportunidades con distintas figuras en la palabra de Dios, porque el Señor siempre habla en parábolas. Y esto nos recuerda simplemente todo el proceso que ha tenido la iglesia en el mundo, todo el proceso que ha tenido la iglesia desde que el Señor creó el mundo. Amén. Y Él siempre ha estado en esa dedicación, digamos, de invitar a las personas a que formen parte de su pueblo. Entonces nos invita a una fiesta, a una boda. En este caso, pues la invitación sería a la boda del Cordero, ¿verdad? Al lugar donde nos ha estado llamando por tanto tiempo, convocando a la iglesia, a los redimidos, a formar parte de esa invitación. Pero vamos a detenernos en los primeros 3 versículos. ¿Por qué? Porque allí es como el arranque de esta situación. Amén. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre o a un rey que hizo bodas a su hijo. Entonces tenemos que ir entendiendo cuáles son los personajes que este pasaje nos presenta. En primer lugar, pues el rey es Dios, ¿verdad? Conocido pues, o por lo menos imaginado en nuestra mente, porque nosotros nos imaginamos pues que así es nuestro Dios, el rey. El hijo
nada más ni nada menos que Jesús. Por eso dice, le hizo bodas a su hijo. La boda que el Señor va a realizar es la boda del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Precisamente es Jesús. Jesús es el Cordero inmolado. El Cordero que estuvo, digamos, o que dio su vida por nosotros y que fue acepto delante de Dios. Entonces, las bodas que se van a realizar son las bodas del Cordero. Amén. Las bodas del Cordero es cuando la iglesia va a ser llevada al cielo y se va a realizar esas bodas. Entonces, mire cómo vamos detallando, digamos, lo que va a suceder, ¿sí?, en los fines del tiempo. Pero el Señor ha venido haciendo esta invitación que nos muestra esta noche desde hace mucho tiempo. O sea, no es solamente en estos tiempos que el Señor hace la invitación. Él ha venido haciendo la invitación durante todos estos siglos. ¿Y a quién se las hace? Pues en principio dice los primeros invitados, porque ahí nos habla de los primeros invitados, ¿cierto? Dice que los primeros invitados envió sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. El Señor había separado un pueblo para Él. Un pueblo que lo conocemos, que se llama Israel. Él era su pueblo escogido, el pueblo judío. Un pueblo escogido por el Señor. Un pueblo apartado para el Señor. Un pueblo en el cual el Señor tenía su deleite, su contentamiento. Pero por las circunstancias, ¿sí?, que lo rodearon a este pueblo, pues vemos que este pueblo, ¿sí?, se apartó del Señor. Y en un momento determinado decidió, ¿sí?, no seguir siendo su pueblo. Y este momento lo narra la palabra de Dios, cuando el Señor les dice a ellos que Él quiere ser su Dios y que ellos serán su pueblo. El pueblo empezó a exigirle al Señor que les ponga un rey humano. Una persona con la que pudieran hablar frente a frente. Una persona de carne y hueso a la que podríamos decir, tocar y ver, ¿cierto? Y fue tanta la insistencia que el Señor optó por nombrarles rey. De ahí empieza lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, que empezó el Señor a permitir que ellos tuvieran reyes humanos. ¿Pero por qué? Porque los hombres, los del pueblo, ¿sí?, le exigieron eso. ¿Amén? Y esa exigencia, digamos, que le hicieron al Señor, con esa actitud, lo que hicieron fue hacer que el pueblo de Dios, no aceptara la invitación del Señor. ¿Y cuál era la invitación del Señor en este momento? Era de que ellos iban a ser su pueblo y que Él iba a ser para ellos su Dios, al que tenían que rendirle el culto, al que tenían que adorarle, al que tenían que obedecer. ¿Amén? Entonces hubo una primera invitación. Y esa invitación fue cerrada. Fue para su pueblo. Un pueblo que, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que se fue apartando del Señor. Que fue cerrando las puertas con el Señor, que fue cerrando las posibilidades con el Señor. Y el pueblo de Israel era un pueblo escogido por el Señor. ¿Sí ven? Escogido, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Apartado, ¿qué quiere decir? Especial, ¿qué quiere decir?
que el Señor le iba a entregar todo al pueblo. Y entonces el pueblo empieza a combinarse o a mezclarse con otros pueblos. Empiezan a ver cosas que les llaman la atención y empiezan a dejar al Señor a un lado. Entonces la invitación que les hace el Señor no la aceptaron. Amén. Lo dice, y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. ¿Sí? Mas no quisieron venir. Entonces es la pregunta que uno se hace en este sentido. O sea, si hay una persona importante que me invita a una fiesta, ¿sí? ¿Yo qué debo hacer? ¿Acepto o no acepto? ¿Amén? Y a ellos les pasó eso. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, ellos ya tenían como un reservado en el lugar de la fiesta. ¿Sí? Están invitados. Y cuando usted y yo hacemos una invitación, por ejemplo, suponemos que van a venir. Te invita, por ejemplo, a un matrimonio, invita a un grado, invita a un cumpleaños, a ciertas personas, fulano, sutano, manzano. Usted, en su mente, en su corazón, supone que ellos van a venir. O sea, que le falte uno o dos, pero no todos. En este caso pareciera ser que todos, porque dice, los convidados a las bodas, más estos no quisieron venir. O sea, el pueblo de Israel no quiso aceptar la invitación. ¿Sí? Y para el Señor fue doloroso. Y de ahí desprende lo que también la palabra de Dios nos habla. De que el Señor, en principio, permitió que el Evangelio se predique a su pueblo. Pero como vio que su pueblo no hacía el caso necesario, como vio que el pueblo de Israel se separaba, como vio que el pueblo de Israel se apartaba, pues dio la oportunidad al pueblo gentil, entre los que estamos nosotros. ¿Amén? Sin embargo, en el otro verso dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Los otros convidados, ¿sí?, son los hebreos. Los otros convidados son los profetas. Los otros convidados son las personas, digamos, que estaban sirviéndolo a él. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han muerto, y todo esto lo he dispuesto, venid a las bodas. ¿Sí? Los que estaban comprometidos con el Señor. El pueblo dedicado al Señor. Los que habían sido convocados o llamados, o los que tenían un llamado de parte de Dios. Y también se negaron. Y ellos venir a las bodas, mas ellos no hicieron caso. Mas ellos no hicieron caso y se fueron. ¿A dónde se fueron? Unos a su labranza, otros a su negocio, otros tomando siervos. A los siervos los afrontaron y los mataron. Vemos entonces que no les importó el servicio al Señor, no les importó su llamado, no les importó su dedicación al Señor.
Y los que simplemente dijeron, no, ahora no podemos. Ahora estoy ocupado en mis cosas. Ahora estoy ocupado en lo que yo creo que es más importante. Entonces habla uno de los negocios, por ejemplo. Entonces alguien le dijo, no señor, yo no puedo ir porque tengo que sacar adelante este negocio. Yo no puedo ir porque me está yendo muy bien en el negocio, entonces para otro día. Yo no puedo ir porque estoy enredado en las cosas del mundo. ¿Sí? Y quizás no en esos términos, pero sí con esa actitud. Otros a la labranza. No, yo tengo que cultivar el campo, yo tengo que cultivar la tierra, yo tengo que sembrar y cosechar y vender. Yo tengo que criar un ganado. ¿Sí? Estas son las personas que aún siendo llamados, ¿sí?, se dedican a otros quehaceres. Aún siendo llamados se dedican a buscar otras cosas. Aquellos que aún siendo llamados, ¿sí?, buscan las cosas del mundo como prioridad y dejan el servicio y dejan el llamado del Señor en segundo lugar. Y entonces el Señor se pone a dar cuenta, ¿sí?, de que a los que había invitado con todo el protocolo del caso, a los que tenía Él en mente, no le hicieron caso. Le rechazaron esa invitación. A todos los que habían hecho una invitación especial, le rechazaron la invitación. Dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Una actitud de, que podemos decir, de violencia, de mucha actitud muy mala, digamos, porque lo llegaron a matar y lo llegaron a afrentar y etc. ¿Y a quiénes? A los que venían solamente a decirle, el Señor los está esperando. ¿Cuántas veces pasa eso? Como nos hemos visto, digamos, en mucho tiempo, y quizás ahora no es como antes la persecución, pero sí se sabe, sí se da, ¿cierto? Entonces, que usted hable del Señor, que usted vaya y predique el Evangelio, que usted les dé las buenas nuevas, ¿sí?, de salvación, y hay gente que ha terminado muerta, hay gente que ha terminado descuartizada o descabezada, ¿cierto?, por predicar el Evangelio. ¿Y cuál era el papel del siervo en estas sociedades o en estos lugares, digamos? Simplemente acercarse y decirle a la persona, al que está cerca, mira, el Señor te ama, el Señor quiere perdonarte, el Señor te está buscando, el Señor quiere tu salvación. Amén. Sin embargo, pues como vemos, muchas personas, amén, lo rechazan y aún con violencia matan a los siervos de Dios. Al oírlo, el rey se enojó. Como ya habíamos hablado de que el rey era Dios, podíamos poner el nombre del Señor ahí. Al oírlo, Dios se enojó. ¿Y por qué se enoja? Porque ya había predeterminado, ya había escogido a este pueblo para darle la bendición. ¿Y por qué se enoja? Porque precisamente los había apartado para él. Y los otros actuaron de una manera descortés frente a la invitación del Padre. Descortés frente a la invitación del Señor.
Y entonces no le quisieron aceptar la invitación. ¿Por qué? Porque se enredaron en las cosas del mundo. Se enredaron en lo que ellos pensaron más importante. Entonces, en la vida cristiana, hay muchos que están tipificados en esto. ¿Por qué? Porque uno les comparte, por ejemplo, de la salvación y de la palabra, y están enredados en las cosas del mundo, en lo que ellos creen principal, en lo que ellos creen importante, en lo que ellos creen que es lo mejor. Y aún en los que pueden creer que esa actitud, digamos, de rechazo a esa invitación no les va a traer consecuencias. Entonces él se enojó, el Señor, el Rey, Dios en este caso, se enojó. Dice, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La ciudad quemada, incendiada, es Jerusalén. ¿Sí? La ciudad que él tanto amó. La ciudad que él tanto deseó. Sin embargo, como no hicieron caso de las cosas, como no hicieron caso de la invitación, el Señor estuvo enojado. Y sabemos que el enojo de Dios es fuerte. Amén. Y mire que eso pasó en el pueblo de Israel. Pero si nosotros traemos esta escritura al presente, esto va a pasar. O diríamos mejor, está pasando. ¿A cuánta gente se le ha compartido el Evangelio? ¿A cuánta gente se le ha hablado del Señor? ¿A cuánta gente se le ha dado la palabra de Dios? Sin embargo, no hacen caso. No hacen caso, y cuando ven a las personas que realmente han hecho caso de esa invitación del Señor, cómo viven una vida más tranquila, más confiada, más relajada, ¿sí? Quizás algunos dirán, pues bueno, voy a asistir o voy a ir, ¿cierto? Eso porque ahorita estamos dando oportunidades, o el Señor está dando oportunidades. Pero ¿qué tal el día en que el Señor se lleve a su iglesia? Entonces ahí van a ver que muchos van a ser llevados. Y a muchos, supongo yo, que se van a arrepentir. Supongo yo que van a hacer preguntas. Van a hacer reflexión en su vida. Y van a preguntarse, ¿por qué no acepté ir a la iglesia? ¿Y por qué no recibí al Señor? ¿Y por qué no acepté esa invitación que me hicieron? ¿Amén? Pero ya cuando se den cuenta, quizás ya sea tarde. Entonces dijo a sus siervos, la boda a la verdad están preparadas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pase lo que pase, las bodas del Cordero están preparadas. O sea, las bodas a las que estamos invitados está preparada. Digamos que ya está todo hecho, ¿cierto?
Ya está organizado el salón, ya están preparadas las viandas, ¿sí? Entonces, si traemos eso a la natural, es como le decía, si usted invitó a alguien al grado o al cumpleaños, a la boda, ¿cierto? Usted ya tiene todo preparado. Ya tiene el salón, ya tiene el menú, ya tiene la orquesta. Ya está preparado. Ya como dice por ahí, ya no se puede uno echar atrás. Entonces invitamos al fulano y a la sultana a la boda de mi hijo el día tal, a tales horas. Ese día tal, a tales horas, él ya está preparado para esa boda. Él ya está full, digamos. Y lo único que está haciendo él es esperando que lleguen los invitados. Así está el Señor, esperando que lleguen los invitados. Aquellos que le hagan caso de la invitación. Aquellos que digan, sí Señor, yo voy a ir. Aquellos que digan, sí Señor, ahí estaré. Amén. Imagínense si aquí en la tierra se hacen fiestas o bodas muy hermosas. ¿Cómo será la boda del Cordero? ¿Amén? Entonces, hay que estarnos preparando para eso, hay que estar atentos, ¿sí? Hay que hacer caso de la invitación que hace el Señor. No hay que salir como los que desecharon la invitación poniendo pretextos. Y uno lo ha visto en su iglesia, lo ha visto con sus discípulos. No, es que tengo que hacerme un posgrado. Amén. Y nadie le dice que no. Pero que ese posgrado no te robe, ¿sí?, la invitación del Señor. Porque a veces es el posgrado y se fueron. O sea, el posgrado fue como el trampolín para sacarlos de la iglesia. No, ya no queremos volver. ¿Y por qué no quieres volver? No, porque estoy muy ocupada, no tengo tiempo. ¿Y cómo así que no tienes tiempo si el tiempo es de Dios? ¿Y cómo así que no tienes tiempo si el tiempo es del Señor, el Creador, el que nos hizo? Y Él quiere que le regalemos solamente un poco de nuestro tiempo, pero ese poco de nuestro tiempo que sea especial. Y sí, yo puedo seguir haciendo mis posgrados y haciendo esto o aquello, pero que del Señor no nos olvidemos. ¿Por qué? Porque este olvido puede ser muy peligroso y malo para nuestras vidas, porque perder esa salvación que necesitamos. ¿Amén? Entonces dijo a sus siervos, la boda está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahí se dio cuenta que no eran dignos. Ahí se dio cuenta de que a los que él había pensado que estaban bien, que eran sus amigos, que eran los más cercanos a ellos, no eran dignos. Amén. Que los que se decían o se llamaban profetas, o los que se llamaban sacerdotes, o los que se llamaban donceles o doncellas, o los que se llamaban adoradores de alabanza, o los que se llamaban mujeres, no estaban preparados, no eran dignos. Y entonces el Señor hace otro llamado. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Y así fue lo que hizo el Señor. Cuando Israel lo rechazó, Él lo único que dijo, vayan a buscar. Amplíen la cobertura. Vayan a predicar el Evangelio a los gentiles. Porque allá seguramente encontraremos gente que haga caso de mi palabra. Y así fue. Y hasta el día de hoy ha sido así. Porque desde Israel, que no queda tan cerquita, nos separa de Israel miles y miles de kilómetros, hasta esta ciudad, por ejemplo, hasta la hermosa ciudad de Pasto. El Señor ha venido a llamar gente y nos ha buscado a nosotros y nos ha invitado a nosotros, y gloria a Dios porque cada uno de nosotros ha aceptado la invitación. Pero nos entristece de que hay mucha gente que ha rechazado esa invitación. Esa invitación que Dios hizo, ¿sí?, para llevarnos al cielo, para invitarnos a las bodas del Cordero. Hay mucha gente que no lo acepta. Hay mucha gente que busca muchos pretextos para no conocer del Señor, para no asistir a la iglesia, para no servirle al Señor. Muchas pretextos. Amén. Id por todos los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Entonces tuvieron que esparcirse, ¿se da cuenta? Para un lado y para otro. Ya no se centralizó solamente en el grupito de las personas que estaban en Jerusalén. ¿No? Se tuvo que extender al norte, al sur, al oriente, al occidente, para llamar nuevas personas. Llamad a las bodas a cuantos halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos, y las bodas fueron llenas de convidados. Venga para acá, venga para acá. Usted que venga, ¿sí me comprende? Y ese es el llamado que ha hecho el Señor en estos últimos tiempos. Ha ido por los caminos, ha ido por las ciudades, ha ido por los campos, ¿sí?, ha ido por los pueblos. ¿Y qué ha hecho? Convidar a la gente. Y como ellos llegaron a las bodas, por eso dice, las bodas fueron llenas. ¿Sí? Es gente que aceptó al Señor. Es gente que le ha dicho al Señor sí. Es gente que le ha dicho al Señor yo quiero. Es gente que le ha dicho al Señor yo quiero estar cerca de ti, contigo, en las bodas, en el lugar, ¿sí?, donde se va a realizar esto, en el lugar donde hay fiesta, en el lugar donde estás tú. Convidados por la palabra de Dios y convidados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que formemos parte del pueblo de Dios. Y entró el rey para ver a los convidados. O sea, él se alegra. ¿Sí? Se alegra de que haya personas que aceptaron la invitación. Se alegra de que haya personas que lo hayamos convertido en nuestro Señor y Salvador. Se alegra de que haya personas que hayamos dicho, sí, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo quiero amarte. Se alegra de que haya personas de que hayan aceptado la invitación. Y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aún dentro de los escogidos, dentro de las iglesias, dentro de los llamados, habrá uno que no estaba vestido de bodas. ¿Qué significa eso?
uno que llega a la iglesia y no se arrepiente. Amén. Uno que llega a la iglesia y no quiere cambiar. Uno que llega a la iglesia y no quiere que Dios lo toque. Uno que llega a la iglesia y no quiere que Dios cambie su vida. Amén. Y entonces, a pesar de haber sido convidado y de que él aparentemente aceptó la invitación, tiene que salir de la iglesia. Amén. Y sale no porque nadie lo eche. Aquí dice que sí, que lo sacaron, ¿verdad? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido? Mas él enmudeció. Entonces el Señor le dijo, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, va a haber un momento en que, la palabra misma que dice el Señor a través de sus siervos, o la palabra predicada, lo va a sacar. Amén. Porque va a haber esa actitud de no querer arrepentirse. Ay, yo no cambio. Yo no quiero cambiar. Como lo hemos dicho aquí, yo soy así y punto. Y el Señor dice que no. El Señor dice que nosotros debemos arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, si no cambiamos, si no tomamos una actitud diferente, seremos echados fuera. Amén. Y aquí viene una contestación a toda esta inquietud que nos llena, digamos. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, en esa convocatoria o en esa salida, digamos, de los siervos a coger gente, cogieron de todo, ¿cierto? Unos otros de un lugar, de otro, por aquí, por allá, vengan, como para llenar ese lugar. Pero estando allá, digamos, empieza el Señor con la palabra, con la predicación, a discernir, a cernir mejor el lugar. Entonces habrán muchos que fueron llamados, pero escogidos fueron pocos. Los que realmente se quedan, los que realmente entienden, los que realmente se arrepienten, son los que se quedan. ¿Amén? Son los que se quedan del lado del Señor. Y a eso es lo que nos llama el Señor en esta noche. ¿Amén? De que así como en este lugar de bodas fuimos invitados, debemos procurar y luchar para que nosotros seamos los escogidos, los que nos podamos quedar en ese lugar y los que podamos terminar, digámoslo así, con el Señor en el cielo. Es una preparación individual que debemos hacer y cuidar para poder llegar a ese lugar, a las bodas del Cordero. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Señor, te bendecimos. En tus manos, en tu altar de amor, nos queremos colocar. Queremos darte gracias porque tú, Señor de los cielos, nos has llamado, Señor, a formar parte de tu pueblo. Te queremos dar gracias porque nos has permitido darte un sí, Señor. Te pedimos cada día que nos sostengas de tu mano, que nos permitas, Dios de los cielos, seguir guardando, Señor, nuestra vida, tomados de tu mano, caminar, Señor, bajo la ayuda tuya, Señor Dios amado. Te damos la gloria, la honra, Señor, el honor, te bendecimos, te exaltamos, Señor, te glorificamos. Te pedimos que sigas, Señor, impartiendo tu gracia y tu favor en medio de nosotros.
Alabado sea tu santo nombre. Que la gloria y la honra, Señor, sean para ti, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que guardes y protejas nuestras vidas. En tu altar de amor, Señor, coloquemos cada día, Señor, nuestras vidas y cada uno de nuestros planes, Señor. Que tú tienes propósito con nosotros, amado Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que te quedes en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.